un minutito. El programa de estudios sobre la comunidad británica en América Latina, en esta serie de encuentros que venimos haciendo con investigadores, con gente que está lanzando algunos de sus libros y demás. Y hoy tenemos el privilegio y el orgullo de contar con Guillermo Santana McKinley, que nos está acompañando, que para nosotros, por un lado, es un amigo de la casa, así que disfrutamos que esté con nosotros, pero también es un gran investigador sobre la cultura escocesa, británica y escocesa en particular en la Argentina, y además es un investigador que estudia algunos temas quizás de la cultura un poco más relegada o más minoritaria de lo escocés, así que va a ser muy, muy lindo poder escuchar lo que tengas para compartirnos. El título de la charla de hoy se llama El gaélico, su trayectoria en la historia e identidad de Escocia y sus conexiones en la Argentina. Sabemos que hace rato está tras las huellas, quizás las pequeñas huellas, pero que demuestran cosas más grandes detrás en Argentina y demás, así que un privilegio tenerte con nosotros y somos todo oídos. Bueno, muchas gracias Sebastián y también a Lina y por intermedio de ustedes al resto de los integrantes del PECVAL y a las autoridades de la Universidad de San Andrés, ¿no? Por el convite o la invitación para venir hoy a compartir algunas cosas con ustedes, ¿no? Exacto, un poco, digamos, yo hace muchos años que me interesé en este tema por cuestiones familiares, o sea, McKinley suena inglés, pero no es inglés, es gaélico, y de ahí eso llevó a la investigación de esta cuestión tan invisibilizada en la propia Escocia, ¿no es cierto? Al punto que mucha gente en Escocia uno le pregunta al gaélico y no sabe qué es, ¿no es cierto? Uno se podría sorprender. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo voy a tratar de cumplir con un desafío tremendo, que es cubrir 2.500 años de historia entre 25 minutos. Así que, por favor, resistan hasta el final. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una perspectiva histórica, fundamentalmente. Voy a ir saltando distintas etapas, tratar de ver qué tiene que ver esto con la identidad escocesa, y fundamentalmente al final, que va a ser una parte muy breve, estos residuos, digamos, que por ahí podemos encontrar todavía de la presencia de gaélico-parlantes en Argentina, ¿no es cierto? Entonces arrancamos ya directamente. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, el gaélico es una lengua celta, o sea que los escoceses podríamos decir groseramente que es un pueblo celta, ¿no? Y no anglosajón como uno piensa. Bueno, vamos a tratar de probar esto de alguna manera con los elementos, o una mezcla de ambas cosas. Las primeras menciones a los pueblos celtas no vienen precisamente de ellos mismos, o sea, fueron dadas por historiadores. ¿Podrías ponerme el PowerPoint, por favor? Ahí estamos. Ahí está, muchas gracias. Provienen en realidad de historiadores o cronistas griegos primero y romanos después, ¿no es cierto? O sea, eso ya nos marca algo, porque lo que nosotros vamos a... creo que no está avanzando la pantalla, ¿puede ser? ¿Enter? Ahora sí, tengo que hacerlo con Enter. Ok, ahora sí. Bien. Lo que ocurre en estos casos es que los relatos que a nosotros nos llegan no son testimonios, por así decir, puros, o no son las voces de las personas de las que hablamos, sino son las voces de otras personas, ¿no es cierto? Como se ha expresado, por ejemplo, acá yo he tomado una cita, ¿no es cierto?, que el historiador está inmerso en una cultura que determina la forma posible de conformar el relato, ¿no es cierto? Es decir, que no hay que confundir los testimonios con los hechos, ¿no es cierto? Entonces, una de las primeras cuestiones que esto nos plantea es decir, si los propios celtas, en este caso los celtas escoceses, no pudieron dejarnos nada de su testimonio, por lo menos en el formato que nosotros conocemos escrito, ¿cuál es la influencia que pudieron tener los otros sobre la representación que tenemos de ellos? Bueno, el cine, por ejemplo, es un medio visual muy poderoso para instalar ideas, ¿no? Entonces, todas esas películas ustedes las habrán visto y representan escenas, sin duda, donde aparece el coraje, el valor, la nobleza, el desinterés, el deseo de independencia, toda una cantidad de aspectos
que sin duda son muy valorables, ¿no es cierto? Pero ocultan detrás, de una manera no manifiesta, también ideas que se instalan con esto, que es ser tal vez primitivo, poco desarrollado, violento y tal vez poco aseado, ¿no? Y esto se va instalando, ¿no es cierto? Entonces, uno encuentra que esto no es casualidad, y tampoco es algo nuevo. Si nos retrotraemos un poco, por ejemplo, acá vemos un cuadro bastante famoso que está en el National Gallery en Escocia, pintado por David Allen alrededor de 1780, es Un baile de las tierras altas. Es un cuadro típicamente romántico de la época, ¿no es cierto? Post-Calogren, vemos los soldados ahí, y está todo muy lindo, pero en la geografía que se muestra, digamos, vemos a cierta gente que está como arrumbada en una punta, con un aspecto bastante deteriorado, ¿no es cierto? O sea que esta mirada que expresa claramente un estereotipo, y un estereotipo precisamente no positivo, tiene una historia de muchos siglos, ¿no es cierto? Y ha condicionado en gran medida la percepción que tienen los propios escoceses sobre aspectos de su propia identidad, ¿no es cierto? Las ideas románticas son muy lindas, pero también encierran algo que tiene que ver con la inviabilidad, ¿no es cierto? O sea, con la cosa que ya no puede ser. Y esto ha condicionado enormemente la historia del gaélico, ¿no? Muy bien. Podemos entonces avanzar y vamos a irnos más atrás. O sea, cuando decíamos celta, ¿de qué hablamos? Bueno, hay varias teorías, pero la más aceptada hoy en día es la que se llama celtas del este, ¿no es cierto? Que dice que los pueblos celtas, parte de lo que serían las tribus indoeuropeas, ingresaron a Europa entre 5.000 y 8.000 años antes de Cristo, por el valle del Danubio, y se han instalado en el centro de Europa. Desde ahí fueron irradiando a distintos sectores. Lo que a nosotros nos interesa es el arribo de los celtas a Gran Bretaña, a las islas británicas, mejor dicho, alrededor de entre 4 y 5 siglos antes de Cristo. ¿Okay? Por otra parte, las lenguas celtas pertenecen, como acabo de decir, al tronco indoeuropeo. El proto-indoeuropeo es una construcción que han hecho los lingüistas, tomando elementos de distintos idiomas contemporáneos, ¿no? Como vemos su ubicación, las lenguas celtas ocupan un lugar intermedio entre las lenguas, podríamos decir, germano-nórdicas, las lenguas mediterráneas, ¿no es cierto? Sin embargo, tienen una mayor proximidad con estas últimas, lo que eso traducido en términos concretos quiere decir que el gaélico es más afín, por ejemplo, al español que al inglés, ¿no? Dentro del tronco de las lenguas celtas vamos a encontrar que están divididas en dos ramas, una que se la llama rama P, de las cuales el galés, que se habla en Gales y en la Argentina en el sur, es su lengua emblemática, y del lado de la rama Q tenemos el celta ibérico extinto y las distintas variantes contemporáneas del gaélico, escocés, irlandés y manés. La historia del idioma se remonta justamente al proto-celta, de ahí al gaélico antiguo o al gaélico común, el gaélico arcaico y así sucesivamente hasta llegar al gaélico contemporáneo. Se estima que para el medioevo fue que se produjo la división entre las tres ramas del gaélico que existe hoy día. La particularidad es que el gaélico reconoce, como por ejemplo el latín, el griego u otras lenguas clásicas, un tronco único. Por ejemplo, comparado con el inglés, que es, digamos, tiene distintas raíces y no se conforma como lengua hasta pasado el año 1000, porque tuvo raíces de distinto origen, distintas tribus, anglo, sajones, jutos, daneses, después a eso hay una parte, digamos, romanizada, otra parte que viene con el franco-normando. O sea, el inglés nace bastante posteriormente. El gaélico en ese sentido reconoce un origen bastante directo. Bueno, las primeras crónicas que nosotros tenemos provienen, como yo decía, de los romanos, ¿no es cierto?, que se instalan en el sur, digamos, invaden y derrotan a los bretones, y luego avanzan hacia el norte, alrededor del año 71 llegan a Escocia, pero la realidad, y para abreviar, nunca logran instalarse en forma definitiva. Tan es así que construyeron un muro, cuyos restos todavía existen, el muro de Adriano, para dividir, básicamente, estar prácticamente en el límite de lo que es hoy Escocia con Inglaterra,
y contener a las tribus del norte. Lo que hoy se conoce como los Lowlands fueron una zona de debate permanente entre romanos y celtas, construyeron otro vallum entre el estuario del Clyde y del Forth, pero, como decía, más allá de incursiones punitivas, como la que figura en el bajo relieve, que es parte del muro de Adriano, nunca lograron instalarse. Ahora bien, tenemos crónicas, básicamente la primera donde se los menciona es la de Ammianus Marcellinus, entre los años 360 y 368, él menciona a los habitantes del norte, ¿no? Y aparte de los Picti, menciona, ¿sí?, a los Scoti y a los Atacoti. Scotia, en esa época, era Irlanda. Y los Scoti eran los irlandeses gaélico-parlantes y los Atacoti eran los escoceses gaélico-parlantes emparentados con los otros que habitaban allí. A partir de allí hay registro de varios raids, digamos, o raídes que hacían, digamos, las tribus contra la frontera romana. Esto duró bastante tiempo. En el año 366 hay registro de lo que llamó la conspiración de los bárbaros, como lo llamaban los romanos, donde todas las tribus aliadas iniciaron un ataque simultáneo sobre toda la zona romana. Posteriormente, en el año 410, Roma empieza con problemas y retira las legiones, y definitivamente eso permite la instalación definitiva de los escoceses, ¿no es cierto? ¿Algo? Ahí. Bien, muy bien, perfecto. Los registros que tenemos de los propios celtas más antiguos están en piedra, ¿sí? Los escoceses, cuando yo me refiero a escoceses acá, son gaélico-parlantes, no solo los de Escocia, sino los de Irlanda. Esto yo sé que confunde, pero es así. O sea, los escoceses venían de Irlanda. Y dejaron estos monumentos inscriptos en piedra, en un alfabeto propio que se llamaba Ogham, o Ogham. Y ahí vemos en la lámina, en puntos colorados, su dispersión. Como claramente vemos, hay una concentración en Irlanda, Irlanda Sur, también en Gales, Cornwall, la isla de Man y en Escocia. Este alfabeto estaba basado en el alfabeto romano, era como un código, y lo que tenía como facilidad era que era mucho más fácil inscribir esto en una piedra que grabar las letras del alfabeto, ¿no es cierto? Normalmente encontramos allí la mención a personajes relevantes. La primera mención a la palabra Mag, o Mac, como lo conocemos, hijo, aparece en esas piedras. Muy bien. Ese asentamiento progresivo aparece por primera vez en las crónicas escritas en los anales de Ciernach alrededor del año 501. ¿Sí? Ahora, el hecho de que aparezca en una crónica escrita no debe ser confundido con el hecho histórico, ¿no es cierto? O sea, normalmente ha habido una tendencia en algunos historiadores a confundir lo que está escrito con lo que realmente ocurre, y no implica una necesaria simultaneidad. O sea, lo que aparece en ese registro escrito es la constitución o la consolidación de un reino, que se llamó Dalriasta, en la costa oeste de Escocia. Como ya vimos, los romanos hablaban de esto desde mucho antes, o sea que probablemente ya estaban instalados allí desde el siglo II. Acá lo que se hace es la primera mención a un rey concreto, que es Fergus Mormaskirk, y sus 3 hijos, que dan lugar a la subdivisión de la costa oeste de Escocia, lo que hoy es Argyll. Argyll, que suena en inglés, es Argyll, que significa la costa del Gael. Eso es lo que significa. Allí se instalaron y crearon un reino que fue tomando envergadura y que mantenía un pie de cada lado del Strudamule, como se le llama al estrecho que divide Escocia e Irlanda. ¿Sí? O sea, había una parte en Irlanda del Norte y otra parte en Escocia. Pocos años después ingresa también a Escocia Callumkillia, significa la paloma de la iglesia. Su nombre original era Clinham, y su misión fue cristianizar a los ateos que estaban en el norte de Escocia, básicamente los pictos, ¿no? La pintura que allí se muestra revela, digamos, el momento de la cristianización, digamos, del rey de los pictos, Thruchen mac Maelgwn. Muy bien, y ellos obtienen, Callumkillia y sus 12 discípulos, ¿no? Un poco
emulando, digamos, a Jesús, instalan una abadía en la isla que se llamaba Eleni, o isla de Iona, en el oeste de Escocia, un lugar que todavía existe y que es punto de peregrinaje. Esta es una visión contemporánea del lugar, ¿no? Muy bien, los gaélicos parlantes de esa época se instalan en el reino de Dalriaste y su capital es Tunat, que todavía, obviamente, el lugar existe. Vemos la foto abajo, es una elevación en un terreno que por cualquier otro lado es perfectamente llano, o sea que era un punto de observación. Existe una reconstrucción que se ha intentado hacer de cómo lucía con sus murallas en su época, y vemos en la esquina superior una toma de un tramo que todavía se puede encontrar en el lugar con una huella de un pie. Las crónicas dicen que en ese pie era donde se coronaba a los reyes, mirando todo el territorio por el cual ellos eran responsables. Un rito muy primitivo era que quien era ungido con esta responsabilidad desposaba a la tierra, ¿no? O sea, él representaba el principio masculino y la tierra el femenino. Las rayas que están allí no son quebraduras, si se dan cuenta que son tremendamente rectas, son la base de escrituras Ogham, como las que vimos anteriormente. Muy bien. A este periodo que se inicia con la erradicación de los gaélicos parlantes en Escocia, pertenecen una cantidad de productos culturales sumamente relevantes, como es el Georgian en conocido como el libro de Kells, ¿sí? También está el libro de Darrell, el libro de Dima y muchos otros más, que son fundamentalmente textos religiosos, ¿sí? En esta época se ha dicho siempre que la iglesia celta fue la que preservó de alguna manera el cristianismo, dado que Europa estaba asolada por distinto tipo de tribus bárbaras, germánicas y demás. En mayor parte de estos documentos se encuentran hoy en Irlanda, algunos en Escocia, y también hay inscripciones, miles de ellas, que más recientemente han sido descubiertas en Europa. Cuando las islas británicas fueron asoladas por los vikingos, los misioneros y los monjes gaélico-parlantes, muchos se refugiaron en Europa y en sus textos religiosos hacían anotaciones marginales, glosas. Hay miles de líneas escritas en el gaélico antiguo que hoy están guardadas en monasterios en Italia, en Alemania y en Suiza. De allí es donde se ha podido reconstruir el aspecto de la lengua en esa época. Muy bien, dentro de los escritos que se han podido recuperar, porque también los escribas lo que hacían era retranscribir, o sea, utilizaban no papel, utilizaban velum, que era un cuero animal procesado, y con eso ellos retranscribían los escritos. Así nos llega, por ejemplo, el texto en un libro que fue compilado en el medioevo, pero lo que está allí es mucho anterior. El Lever Nahuchte, está el Ambre Halankilya, que es básicamente la elegía de San Columba, a quien yo mencioné, quien falleció en el 597. O sea, este poema probablemente sea uno de los más antiguos que se han podido recuperar. De este periodo también del antiguo gaélico pertenece no solo ese poema, sino un primer ensayo de gramática, el Orekit Nekes, el diccionario, una especie de diccionario etimológico. Se solían traducir textos que eran relevantes, por ejemplo, todo lo que era el tema de medicina era muy importante, y los conocimientos médicos los tenía básicamente la civilización árabe. Así que ellos habían traducido los tratados de Avicena y Averroes. Existía una legislación propia en el código Brehon y distintos principios, por ejemplo el Khan Adamnan prácticamente del año 700. Se sientan en esa época las bases de la lengua, o sea, como yo digo, la gramática, un poco la forma de composición, los rudimentos de lo que iba a ser la poesía clásica, que duró 600 años, con las mismas reglas, y el primer censo de Escocia, Shenhesfer Nadatan, que era básicamente un relevamiento de las fuerzas de combate y los navíos de combate de los clanes. Llegamos al año 1000-1100, con la máxima expansión del gaélico en Escocia. Prácticamente todo lo que es Escocia hoy, con excepción del norte, que estaba en poder de los vikingos en esa época y dependía de la corona de Noruega, y un
extremo del sudeste, que originalmente era un reino bretón que había sido conquistado por las tribus de los anglos, ¿no? Que se llamó Bernicia primero y Northumbria después. Bien, llegamos así a la constitución de Escocia como reino, ¿verdad? ¿Quiénes habitaban en Escocia en esa época? Eran todos pueblos celtas, los pictos por un lado, los escoceses por el otro y los bretones al sur. Progresivamente los escoceses impusieron su hegemonía, no tanto quizás, si bien hubo conflictos militares, fue más una conquista religiosa y cultural, digamos, ¿no? Que por sujeción militar. La primera unión es entre pictos y escoceses en el año 843. Kenneth MacAlpin, o como dice allí, Kenneth MacAlpin, hereda, digamos, ese trono por ambas vías, paterna y materna. Posteriormente, sus sucesores, primero Malcolm II, que en 1018 anexa la zona de Lothian, la parte, o sea, en la batalla de Carham, derrota a los ingleses, o anglos todavía, y anexa la parte al sur de Edimburgo. Y finalmente, en el año 1040, lo que llamaba Strathclyde, que era el reino de los bretones, de ahí viene lo que hoy se llama Strathclyde, ¿no? Que era la parte al lado de Glasgow, para el sudoeste, se anexa a Escocia, y Escocia llega en el 1040 a ser básicamente lo que es hoy, ¿no es cierto? Esto continúa así, el lenguaje era gaélico para el reino en todos lados, lo que no quita que se hablaran todavía bretón o picto, ¿sí? No se hablaba de inglés, no existía el inglés en esa época. ¿Qué ocurre? Bueno, directamente continúa la sucesión de la corona, y con Malcolm Canmore llegamos a lo que yo llamo el apogeo y la declinación al mismo tiempo. El gaélico llega a su máxima expresión territorial y de poder, o sea, siendo la lengua de la iglesia, y siendo la lengua de los clanes, y siendo la lengua de la corona. Pero ocurre la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, los normandos ponen su pie para nunca más irse, y obviamente el rey inglés, que en ese momento era Haroldo, muere en combate, y el otro rey que nunca había sido coronado, Edgar Atheling, tiene que huir, y el rey de Escocia le da asilo, o sea, los primeros refugiados de la época, ¿no? Entonces entra a Escocia sutilmente, y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Malcolm, historia de amor, se casa con la hermana Margarita, después conocida como Santa Margarita. Bueno, esto inicia, no en forma personal, pero inicia toda una época de transformaciones. Ella favorece a través del séquito y de la instalación en Escocia de otras familias, el cambio de la lengua en la corte, o sea, pasar de hablar gaélico a que se empezaran a tratar las cosas en anglo, digamos, ¿no? En segundo lugar, favorece a la Iglesia de Roma por encima de la Iglesia celta. Y esto trae, por ejemplo, el reemplazo de la lengua, que era el gaélico, por el latín, ¿no es cierto? Progresivamente empieza esto a transformar los centros de poder de la zona gaélico parlante a una zona angloparlante, ¿no es cierto? ¿A qué punto llegamos? Se empieza a generar en esa época el idioma English, se lo llamaba, no English, sino que era un derivado del antiguo anglo, al cual con algunas otras incorporaciones del franco-normando, que se empieza a hablar en las zonas de los burgos, ¿no es cierto? Y va teniendo obviamente un ascenso social ese idioma por encima del gaélico, a partir de que es la lengua de las transacciones, tanto en lo legal, en lo comercial y en lo político. Las tierras bajas, entonces, abandonan, se divorcian de su raíz celta y migran, mutan, digamos, a la identidad del sur, ¿no? A la identidad inglesa, en realidad. Y eso hace que el Gaeltacht, que es el nombre que tiene la zona gaélico parlante, vaya progresivamente quedando marginada del centro del poder. Esto se agrava básicamente por dos hechos fundamentales. Primero, que el norte de Escocia pertenecía, como dije, a Noruega. Se llamaba Sudrace, o sea, las Islas del Sur. Y era un reino totalmente independiente, el rey de Escocia no tenía ninguna autoridad ahí. Eso duró muchos años, 400 años, hasta que en 1266 el rey Haakon
va en una expedición contra Escocia, porque el rey de Escocia quiso como avanzar sobre las islas, pero bueno, sin fortuna, hubo una batalla muy confusa en Largs, donde no se sabe quién ganó. Bueno, se firmó un acuerdo, con lo cual las islas nominalmente pasaron a Escocia. Sin embargo, los que ahí vivían, que habían estado acostumbrados por siglos a una independencia, no aceptaron eso y ahí se constituyó lo que se llamó el Reino de las Islas, ¿no? Como la corona escocesa en realidad abandona cultural y físicamente a los gaélico-parlantes, el mecenazgo gaélico lo asume el Reino de las Islas, ¿no es cierto? Ahora después vamos a hablar un poquito. Es muy interesante esta época de Escocia porque es donde se produce este cambio, esta transformación tan curiosa de apropiación cultural por parte de gente que en realidad era del tronco franco-normando o anglo-normando, de la identidad escocesa como un todo, ¿no es cierto? Fíjense que en esa época el segundo hecho importante son las mal llamadas guerras de independencia, ¿no es cierto? Cuando la corona escocesa queda vacante, piden el arbitraje de Eduardo I de Inglaterra, que cuando ve que por ahí le conviene, decide quedarse con Escocia en vez de arbitrar, ¿no? Entonces ahí se produce el origen de las guerras llamadas de independencia. En realidad Escocia ya era independencia, lo que tenía que hacer era echar al invasor, ¿no es cierto? Y en el año 1320 piden la intercesión del Papa para el reconocimiento de su condición de Estado independiente y envían una carta que se conoce hoy como la Declaración de Arbroath. Y curiosamente, cuando tratan de empezar a identificarse, porque yo creo que el problema que tenían es que en realidad no tenían ninguna diferencia, ni en idioma, ni étnica, ni cultural, con Inglaterra. Y necesitaban justificar su carácter independiente. Entonces empieza un proceso de apropiación simbólica, en la cual ellos, por ejemplo, toman, está en el escrito, en el segundo párrafo, toman la historia mítica del origen de los escoceses gaélico-parlantes, ¿no es cierto?, que está tomada del Eber Gabhadh Éire, del libro de las invasiones de Irlanda. Es un texto medieval, donde dice, como está escrito ahí en amarillo, que desde Escitia, de donde viene seguramente Scott, Escitia del griego, a través del mar Tirreno cruzaron los pilares de Hércules y vivieron en España durante varios siglos, y que después de ahí avanzaron sobre Irlanda y sobre Escocia. Y allí dice, en el hogar del oeste donde viven hoy, primero expulsaron a los británicos, le hace bretones. A los pictos destruyó completamente, es mítico en realidad, los asimilaron. A menudo atacados por noruegos, daneses e ingleses, tomó posesión del hogar con muchas victorias e indecibles esfuerzos, como atestiguan las historias de antaño, ¿no? O sea que acá los señores normandos que firman la carta dicen, nosotros somos estos escoceses, ¿sí? El Reino de las Islas, de que yo mencioné, surge a partir del retiro de Noruega y de la inefectividad de la corona de Escocia para tomar control del territorio. El primero de la genealogía es Sónya Maskindriche, ¿sí?, que da origen a través de sus descendientes al clan Donald, que es muy poderoso en Escocia y en Irlanda, ¿no? Este reino durante 200 años está en conflicto permanente con el reino de Escocia, ¿no es cierto? Y ellos, a raíz de que justamente la corona de Escocia se había anglicizado, ellos toman el liderazgo de la población gaélico-parlante. El nombre en gaélico es Canas Mengeo, el liderazgo de los gaelis. Bueno, esto es para abreviar porque estamos ya teniendo que acelerar un poquito en la presentación y tenemos que recorrer más tiempo. ¿Qué quiero yo decirles con esto? Bueno, finalmente colapsa el Reino de las Islas, digamos, cuando es confiscado ese título y las tierras por parte del rey de Escocia, Jaime IV Estuardo. Los Estuardo particularmente no fueron beneficiosos para el gaélico, aunque uno podría pensar que sí, ¿no es cierto? A partir de Jaime IV, que fue el último rey escocés que habló gaélico, empiezan una serie de medidas que se toman para anglicizar las tierras altas. Se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, involucrando actas de parlamento, actas del consejo privado del rey, etc. Hay algún par de hechos acá que claramente precipitan esto. Por un lado, la reforma religiosa,
porque la reforma impulsó, digamos, la conversión, pero el idioma con el que se quería hacer era el inglés, y entonces no lograba penetrar en las tierras altas por este motivo, lo cual terminó precipitando que se identificara gaélico parlante con católico, entonces se sumaban motivos en contra. Otra cuestión fue la unión de la corona, cuando muere Isabel de Inglaterra sin heredero y asume el hijo de María Estuardo como Jaime VI de Escocia y primero de Inglaterra, ¿no es cierto? Él, obviamente, interesado en unificar, digamos, su nuevo reino ampliado, toma una cantidad de medidas en contra de gaélico, ¿no es cierto? Entre los estatutos de Aiona, la implantación de escuelas en inglés, etc. Esto sigue, para peor, con el acta de unión con Inglaterra en 1707. Es larga la historia ahí, pero Escocia estaba en bancarrota. Esto da para toda otra charla, de cómo los hechos llevaron a que Escocia se uniera, digamos, ¿no? La creación de la Asociación para la Propagación del Conocimiento Cristiano y el intento de cristianización en inglés, ¿no es cierto? Para peor, cuando ocurre la deposición de Jacobo, de Estuardo, el último de los Estuardos que fue rey, con la revolución de 1698, y llega la Casa de Orange y después la de Hannover, empeoran aún más las cosas por las revueltas jacobitas, donde los gaélico-parlantes tomaron el lado equivocado, digamos, ¿no es cierto? O sea, quedaron del lado perdedor. Bien, ¿qué ocurre con todo esto? Llega 1872 con el Acta de Educación, que y pone punto final al gaélico en la educación, y la educación a partir de ahí es exclusivamente en inglés, ¿no es cierto? Ocurren después, digamos, las dos guerras mundiales y la emigración, no digo masiva, pero en número muy significativo, en general las malas condiciones de vida que había, que llevaron a que mucha gente emigrara, tanto de los Lowlands como de los Highlands, a otros lugares, ¿no? Acá tenemos un extracto, digamos, del acta de 1616, donde dice, bueno, la lengua popular, vulgar no en el sentido de vulgar, sino de común, la lengua inglesa común o popular debe ser implantada, y fíjense, el irlandés, ¿no? O sea, había mutado de ser el verdadero idioma de Escocia ahora a ser irlandés, ¿no es cierto? Que es al que se le atribuye ser la causa de la continuidad de la barbarie y la incivilidad entre los habitantes de las islas, tiene que ser abolido y removido, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bueno, el que vemos ahí, para 1901 había 230.000 hablantes nativos, alrededor de 25.000 monoglotas todavía, que hablaban solo gaélico. Para 2011 quedan 57.300, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hizo? Enseñar en inglés un currículum estándar que no tomaba ningún elemento histórico ni nada que tuviera que ver con su sociedad. O sea que en realidad aprendían de una cultura que para ellos era foránea, o sea, porque no tenía nada que ver, ¿sí? Lo que produjo esto también fue una detención de la alfabetización lograda, porque curiosamente durante el siglo XIX, a raíz del fracaso de la evangelización en inglés, empezó la Iglesia a formar ministros en gaélico, y los textos religiosos fueron traducidos y la gente aprendió a leer y escribir. Y también la Asociación de Escuelas Gaélicas en 1811 puso escuelas gaélicas por las tierras altas. Así que la gente, se calcula que el 40% ya podía leer y escribir para mitad del siglo XIX. Y esta ley retrogradó todo, porque la gente se convirtió por 100 años en analfabeta, ¿no? O sea que lo que hizo fue profundizar la percepción de pérdida de valor de la cultura y una situación de marginalidad, ¿no? Bueno, estas son opiniones dadas por estudiosos, digamos, del cambio de las lenguas. Rescato el trabajo de Nancy Dorian, donde dice que en general las personas adhieren a su lengua, en los casos donde las personas cambian su propio idioma por otro y lo resignan, ¿no? Ha sido debido por una historia de supresión, discriminación o privación económica, o las tres cosas, ¿no? A partir de más o menos 1890 comienza un enfoque sistemático de grupos de presión en Escocia, pro-gaélicos, para revertir esta situación claramente desventajosa, ¿no? La verdad es que si miramos las fechas, vemos que pasaron casi 50 años para poder, 50 o 60 para que esto tomara cuerpo, ¿no? Entonces empiezan las reformas del Acta de Educación, comité de bilingüismo, experimentos para derrumbar el argumento de que el bilingüismo retrasaba el aprendizaje.
Lo que se ha encontrado es todo lo contrario. Hoy día está en auge, ya salteo un poquito, pero está en auge la educación, por lo menos bilingüe o en gaélico también, porque los resultados que tienen los chicos son superiores a los de la educación solo en inglés, ¿no es cierto? Estos son resultados parecidos a los encontrados en Canadá. Bueno, así avanza el tema, se hacen cambios en la currícula, se crean los comités para empezar a imprimir de nuevo libros. Eso hasta 1840 había habido un auge de la publicación en gaélico, cosa que murió positivamente en la segunda mitad. Desde 1980 en adelante empieza nuevamente la producción de literatura propia, ¿no? Avanzamos hasta llegar prácticamente a 2016, digamos, donde recién se reforma el acta de educación y se incluye lo que se llama FMG, Förderung Tradition Gaelic, que significa la educación por medio del gaélico en los 3 niveles educacionales, ¿no? Así es que hoy tenemos escuelas primarias y secundarias, 60 en total, a través de este tipo de programa de educación mixta o exclusiva. Hay creo que 3 escuelas donde la currícula es solo gaélico. Aproximadamente la mitad de los councils, que serían las provincias de Escocia, han adoptado este método, y como cosa informal, hace 2 años se sacó por Duolingo, es una aplicación online para aprender gaélico, y ha batido todos los récords, donde hay hoy día 1.120.000 personas en todo el mundo estudiando gaélico, ¿no? A nivel académico tenemos 3 de las grandes y principales universidades con departamentos donde el gaélico es parte del departamento céltico, 10 instituciones de educación superior y una universidad dedicada, es y Solmorostek en particular, que es la institución asociada, que es el Centro Nacional de Gaélico de Escocia, que dicta varias carreras, esto es un poquito viejo, que son dictadas en gaélico, ¿no? Son 3 títulos superiores de maestría y doctorado, ¿sí? Bueno, esto es una mención especial que debo hacer. En el año 99 el Parlamento vuelve a Escocia, o sea, hubo un plebiscito, un referéndum, mejor dicho, que fue aprobado y Escocia votó por que el Parlamento fuera fraccionado y volvieran a Escocia atribuciones que estaban en Westminster. A partir de ahí se logra que el Parlamento escocés pueda respaldar económicamente y con políticas propias al gaélico, ¿no? Si bien es criticado enormemente por insuficiente, entre nada y esto es como un salto muy importante, ¿no? Un efecto inmediato que tuvo, obviamente todavía no ha logrado frenar el declive, pero ha cambiado la impresión popular. Hoy hay muchos escoceses que se sienten orgullosos del gaélico, lo que no ocurría, creo que queda claro de todo lo anterior, la gente huía de esto, digamos, no quería saber nada con el gaélico porque daba una mala imagen. O sea, el ascenso social era ser angloparlante. Hoy día 80% sabe del gaélico, 51% está a favor de su uso, 40% lo ve parte de su identidad, 39% tiene contacto con el idioma en forma diaria, 13% algún conocimiento, 2% algo de fluidez, ¿no? El gobierno instaló lo que se llama Bord na Gaelic, que sería el Comité Nacional del Gaélico, depende del Parlamento, y formula planes que son quinquenales respecto del idioma con metas, ¿no es cierto? Acaba de terminar y ahora está en proceso de discusión entre todas las councils el nuevo plan. Vamos a la Argentina. ¿Qué tiene que ver la Argentina con esto o el gaélico con la Argentina? Bueno, muy bien. Ustedes saben, por todo lo que yo he dicho, que muchos escoceses tuvieron que encontrar otro destino, básicamente por las reformas territoriales y económicas que se produjeron en los siglos XVII y XVIII. Digamos, la gente ya no podía sostenerse porque los terratenientes, o sea, ustedes saben que Escocia, digamos, como parte integrante del Reino Unido, tenía el sistema que trajeron los señores feudales, o sea, la tierra no se compraba, pertenecía a señores que la corona le otorgaba el derecho a esas tierras en función de un intercambio de servicios. Con lo cual toda la gente era solamente arrendataria. Ese sistema sufrió tremendamente durante el siglo XVI porque se empezaron a exigir mayores márgenes. Todas esas medidas que vimos ahí tuvieron el efecto de alienar, digamos, a los terratenientes de su gente. Dejaron de recibir, por ejemplo, el famoso cañ, que era el pago de renta en especie, y lo que exigían era que le pagaran en dinero.
y empezaron a extender los periodos de lease, la gente no podía pagarlo, empezaron a salir y a migrar hacia las tierras bajas, las condiciones en la revolución industrial eran muy malas, y mucha gente buscaba otro lugar. Los que podían emigraban a las colonias, y otros se enrolaban en el ejército. Así nos llegan los del Regimiento 71. ¿Sí? En el momento en que el regimiento fue levado por Lord Mackenzie MacLeod, unos 20 años antes de venir a Argentina, 840 pertenecían a las tierras altas y 200 y algo a las tierras bajas. Hay varios personajes que están ahí, Ian Tom Musquet, por ejemplo, que era el hijo de un poeta muy famoso que arengaba a sus compañeros recitando las canciones del padre, ¿no? Thomas Coyle, que era un hombre de Inverness que caminó a pie hasta Glasgow para enrolarse y que estuvo aquí también a punto de quedarse. Él no se quedó. La cuestión es que las crónicas dicen, las crónicas del propio regimiento, que alrededor de 169, 170 no regresaron. Seguramente los pasaron como fallecidos, pero todos saben que no todos fallecieron en el combate acá, y muchos se quedaron. Dos de ellos, de los cuales tenemos registro, David Spalding, por ejemplo, que es el ancestro de un amigo residente, creo que lo conoces, Fernando Guevara. Okay. William Douglas, allí a la derecha, abajo, está la partida de casamiento con Josefa Zamudio en la Catedral de Córdoba, ¿sí? En 1812. ¿No? Y las banderas del regimiento, etc. Arriba tenemos el retrato de David Spalding, ¿no? Pero bien, vamos a saltar un poquito. Ahí tuvimos un primer asentamiento informal de no familias, porque si bien algunos venían con esposas o con mujeres, muchos se casaron acá, ¿no es cierto? Hay registro de otros escoceses cuyos apellidos claramente son de las tierras altas, entre 1810 y 1820, dedicados al comercio, como John McNeill, que tenía un saladero, por ejemplo, Alexander McLennan, que era el jefe de los comerciantes en Buenos Aires en 1809, y así sucesivamente, ¿no? Cuando viene la colonia escocesa de 1825, después del Tratado de Paz entre Argentina y Gran Bretaña, no se identifican en ese grupo muchos gaélico-parlantes, la verdad, lo cual no significa que no hayan estado viniendo. A partir de 1825, gran cantidad de inmigrantes vienen a Argentina en distintos buques, no solo el Symmetry, está el Norval, el Margaret, Harmony y muchos otros, y se detectan ya tempranamente Buchanan y otros apellidos que van a instalarse en Entre Ríos. El pico de la inmigración fue en 1860, curiosamente la mayoría venían de Argyll, ¿sí? Indagando en conversaciones con ellos, muchos provienen de la parroquia de Kilburn, que está en el centro, cerca de un lugar que se llama Glendaruel. Y eso debe tener que ver con que la Iglesia participaba activamente en promocionar la emigración. En la foto aquí tenemos al reverendo Lachlan McNeill, que no pertenecía a esta iglesia acá, o sea, no respondía a la iglesia en Buenos Aires, sí a la iglesia presbiteriana en Escocia, y había sido enviado para ser el presbítero, digamos, de los colonos, tanto en Uruguay como en la zona de Entre Ríos. Hay registros claros que vamos a ver de que él brindaba parte de sus servicios y otras asistencias de bautismos y casamientos en gaélico, en los más casi 20 años que estuvo en Entre Ríos. Posteriormente fue designado, cuando el pastor se retiró de Florencio Varela, fue designado allí hasta cuando él se jubiló en 1910, y allí también, vamos a ver los registros, él daba los servicios en gaélico. Acá tenemos extractos tomados, el primero del libro de la crónica de James Dodge sobre los inmigrantes, y otro libro escrito por Monty Tristel también sobre los colonos, y finalmente sobre la revista de la Iglesia. En los tres se menciona los servicios que el pastor daba en gaélico. Las fotos nos muestran la capilla de San Juan, en Florencio Varela, hoy una ruina, que está abajo, y la capilla de Mandisoví, que fue fundada por el hermano de Lachlan McNeill, que se llamaba Walter Walter Black McNeill. Hoy sus descendientes viven todavía allá, y también colonos alemanes. Ellos fundaron esa capilla de Mandisoví en 1897.
En Florencio Varela tenemos como recuerdo la estación abandonada Buchanan, donde muchos de los colonos vivían en esa zona. Yo tuve oportunidad en el año 2019 de hacer un pequeño relevamiento de estas familias, muchos en Entre Ríos, en Corrientes y en otros lugares, y el testimonio de uno de ellos que contaba que su abuela le había dicho que su abuelo hablaba gaélico y su padre recitaba los poemas, acá. ¿Sí? Un comentario que encontré, porque veo una enorme diferencia entre el comportamiento de muchos otros inmigrantes británicos y estos inmigrantes de las tierras altas. Bailey, en su tesis, en el 76, hace esta observación que ha encontrado en otros textos. Dice, los ingleses vinieron sin intención de sentarse, o sea, se veían como residentes y anhelaban jubilarse y retirarse nuevamente a Inglaterra. Pero los Highlanders de Escocia, y ahí menciona, impulsados por la caída de salarios y la conversión de tierra de cultivo en tierra de pastoreo, se vieron obligados a trasladarse y se asentaron. Un patrón común es que muchos de ellos se desposaban con personas que no eran de la comunidad, ¿sí? Y adoptaron el castellano como su idioma a lo largo de las generaciones, obviamente una lástima pérdida del gaélico, ¿no? Los apellidos de esos inmigrantes eran MacDonald, McNeill, Sinclair, Buchanan, Farquharson, tenemos McCorkle, Fraser, MacLeod, McLean y varios más. Vemos acá las imágenes de las iglesias, que encontramos en el registro de la revista de la iglesia. Lamentablemente es un volumen que fue sustraído en algún momento y yo pude rescatar esto de un amigo, el último pastor gaélico parlante en Argentina, que estuvo acá entre 1970 y 1975, que Kervan Masquei. Él escribe esto en gaélico, o sea, lo tradujo del inglés al gaélico y yo lo traduje del gaélico al castellano, donde dice, en el servicio gaélico, el 12 de enero en la iglesia a la que se refiere es la antigua iglesia presbiteriana que está en la esquina de abajo, ¿no? El reverendo McNeill dio un servicio a entre 15 y 20 personas. Esperamos que el reverendo McNeill pueda realizar estos servicios nuevamente cada tanto. Es de esperar que asistan más personas y se los anuncia con más anticipación. Muy bien. Vemos acá estos textos que están en distintos lugares, los textos religiosos que están en esta iglesia, ¿sí? Son realmente piezas muy valiosas. La Sociedad para la Promoción del Conocimiento Cristiano, el SSPK, publicó los evangelios, como mencioné antes, para educar a la gente en su propia lengua. Tenemos dos ejemplares, uno de 1821 y uno de 1841, aquí son incunables, ¿sí? Y el otro texto que estaba acá es el libro de los Salmos, que lo tiene el reverendo Mackay, porque cuando estuvo aquí y nadie hablaba gaélico, pidió permiso al consejo, el consejo le autorizó llevarlos, y lo tiene él en Irlanda, donde está ahora, ¿no? Y le pedí que amablemente me enviara una copia. Eso va a ser donado a su muerte a una biblioteca en Escocia. Es un libro de 1840, la traducción de los Salmos al gaélico. Este es un poema que él escribió, que yo en otras presentaciones he recitado. Es Oda a los gaélicos parlantes de Argentina, donde dice algo así como: en las llanuras amplias de la Pampa, llanura interminable e infinita de Argentina, tierra de la plata, del ganado y las ovejas, la más distante bajo la cruz del sur, donde vuestros hijos dejaron los huesos, algunos bajo el hielo, otros bajo el polvo, algunos bajo piedras y otros bajo el cactus, donde nadie más ya vuestra lengua comprende. Yo pondré con afecto y respeto, pondré una piedra en el túmulo que se haya medio perdido en los confines de la tierra. Haciendo mención a estos inmigrantes cuya voz ha quedado acallada, ¿no? Y para cerrar esta presentación, que sé que me he extendido en el tiempo, quiero hacer una reflexión sobre por qué y qué valor puede tener el idioma, ¿no? O sea, pues yo arranqué diciendo todo lo que hemos recibido a través del inglés sobre el gaélico ha sido despectivo, ha sido para mostrarlo como algo viejo, poco útil, anacrónico, primitivo, etc. Bueno, esta imagen refleja lo que yo llamo dos posiciones vitales, ¿no es cierto? Ego y eco, ¿no? Entonces, si ubicamos los idiomas como representantes de una postura vital frente al mundo con el que nos debemos relacionar, vamos a encontrar, por ejemplo, que el inglés y el castellano, aunque nos parecen tan distintos, son un calco uno del otro.
y representan claramente la visión ego. O sea, yo soy poeta, I am a poet. Yo tengo una casa, I have a house. Yo puedo hacer eso, I can do that. Me gusta el whisky, I like whisky. O sea, es un código que traduce uno al otro en forma literal. El gaélico. Shepard Hanan, es un poeta el que está en mí. Hatayakan, una casa está en mí. Surin Goshenayana, es posible para mí hacer eso. Stodemeshkedeha, el whisky es conmigo placentero. El sujeto, en el gaélico, no ocupa el lugar protagónico. No ejerce verbos de acciones dominantes sobre el entorno, sino que, como la imagen muestra, el sujeto es uno más en un entorno en el que establece relaciones de paridad, relaciones de cooperación. El inglés y el castellano son idiomas de dominación, y no nos damos cuenta, pero esto es así. O sea que el aporte que el gaélico tiene para hacer aún hoy día, y creo que más aún hoy día, es que nos plantea una forma diferente de experimentar y relacionarse con el mundo. O sea, no hay que confundir progreso con tecnología. Creo que lo único de lo que se puede vanagloriar a veces los idiomas contemporáneos es que han estado de la mano del avance científico-tecnológico muy importante, pero no han marcado un progreso en lo que hace a la calidad de vida y de relacionamiento humano. Y creo que en ese sentido el gaélico y otras lenguas celtas primas hermanas tienen mucho que ofrecer desde una perspectiva ética y filosófica, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es mi aporte para el día de hoy. Bien. Discúlpenme que me extendí un poco, no, pero... Fue muy bueno escucharte, muchísimas gracias. Y ahora abrimos un segundo a preguntas, de comentarios, tanto presenciales como virtuales. Así que, si quieren, los que están en la virtualidad vayan tirando sus preguntas, y nosotros también acá, y en un ratito las vamos juntando, ¿les parece? Eso. Muy bien. Bueno, ¿alguien quiere arrancar? Bueno, les avisamos a los que están del otro lado, si quieren pueden levantar la mano, o pedir el turno, o escribirlo en el chat, que nos vamos a seguir haciendo también las preguntas. Exactamente. De hecho, mejor si escriben en el chat que quieren hacer una pregunta, que es algo que se ve claramente desde acá, porque si no, se nos puede llegar a complicar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Empiezo yo con alguna pregunta. Sí. Tengo dos preguntas de pura curiosidad sobre este proceso de recuperación del gaélico. Uno es este proceso de recuperación del gaélico que vos marcaste, ¿hasta qué punto tiene un impulso de puro interés lingüístico, digamos, y de una cosa de recuperación cultural, y hasta qué punto tiene un impulso político, digamos, ¿no? Porque justamente la lengua, la religión, la cultura son en el mundo moderno los fundamentos de la nacionalidad. Y sabemos que Escocia tiene un movimiento fuerte de búsqueda de la independencia. Entonces, imagino que una de las maneras de ver esto es decir, bueno, hay un proceso político de recuperación del gaélico, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto pensás vos que esto depende directamente de este proceso político? ¿Hasta qué punto hay como un impulso que pasa por otro lado? Sí. Y esto es una cosa, y te agrego otra cosa más, que también es pura curiosidad, que es, en ese proceso de recuperación del gaélico, ¿cuánto de necesidad hubo o hay permanentemente, de reinvención de la lengua para uso cotidiano? Digo esto porque muchas otras lenguas que se han ido pasado por este tipo de procesos de recuperación se encuentran con que hay una necesidad de creación, las lenguas vivas, digamos, no es lo mismo obviamente el gaélico en el siglo XV, XVI, que los usos que necesita hacer en el siglo XXI. Entonces, inevitablemente hay una cantidad de vocabulario que hay que recrear, que es parte de la vida de la lengua. Y eso es todo un desafío cuando haces este salto en cantidad de hablantes, y más todavía en contextos de educación formal, donde de golpe tenés que cubrir una cantidad de ámbitos para los cuales la lengua original no alcanza, digamos, tenés que ir reinventarla. Bien. Así que bueno, dos preguntas. Dos preguntas. Bueno, las dos ameritarían otra charla igual, pero bueno, prometo que voy a hacer un esfuerzo de ser breve.
Bueno. puedo sumar así, Dale, preguntamos, agregamos. viene más o menos en la misma línea Sí. de lo que pregunta Paula. También Respétenme la edad que yo tengo poca memoria. ¿sí? Sí, la recordamos Si me después. acumulan todas las preguntas juntas. juntamos estas dos y después ya abrimos otra ronda. También me pregunto cuánto hay de localista en la conservación, porque en aquellos lugares donde se conservó el gaélico, ¿no? ¿Qué dice sobre cada una de estas regiones? Claramente las tierras bajas más rápidamente se anglicizaron, mientras que las tierras altas conservaron más. Entonces, si hay una explicación en torno a eso, en términos geográficos, espaciales y también de las siguientes culturales, ¿no? Claramente las tierras altas generan un aislamiento geográfico natural que hace que tarden más en entrar ciertos elementos culturales, no solo idiomáticos, y que les permitan preservarlo. Y también una pregunta que me surge en relación a la construcción, a la recuperación de este gaélico, si en el momento que se va perdiendo esta lengua hay un cruce de clases, es decir, quienes más rápidamente lo pierden son los sectores, interesantes todas las preguntas, sectores de las élites políticas, los terratenientes, que rápidamente quieren incorporarse a esta nueva construcción política, y si se ve que generalmente es más difícil de encontrar, porque son aquellas voces de quienes no dejan sus registros por escrito, pero que sí hay también, si os gusta encontrar algún tipo de diferenciación de clase en torno a la, en su momento, ¿no? En el momento que se va perdiendo esta lengua, y si a la inversa, cuando se recupera, la recuperan aquellos actores que más rápidamente la abandonaron, ¿no? Que es un poco la pregunta que hace Paula, ¿no? De quiénes son los actores que están por detrás de la recuperación de esta lengua. Y después, ahí me empezó una pregunta sobre ya la Argentina, que vos hablabas de estas colonias donde aparecían estos ministros que comienzan a dar los servicios religiosos en gaélico. La pregunta es si realmente hay un grupo de estos colonos que han conservado el idioma desde sus patrias y la trajeron, o si es a la inversa, si es un intento de las élites religiosas de recuperar y intentar reconstruir una identidad escocesa entre estos migrantes y encontrar un elemento de unión, si son ellos los que impulsan la recuperación o el mantenimiento de esta lengua. Bien. Sí, parece el huevo o la gallina un poco, ¿no? Bueno, voy a tratar de contestar si no, todo eso. Ustedes me ayudan. Bien, empiezo por la primera, que era si la recuperación del idioma responde a motivaciones políticas o puramente culturales, ¿no es cierto? Creo que en realidad no se puede separar ambos aspectos, ¿no es cierto? O sea, creo que en el pantallazo veloz que hicimos es evidente que la cultura sufrió a partir de la búsqueda de una cierta hegemonía, ¿no es cierto? O sea, ya desde un comienzo los pueblos, las tribus anglosajonas que se instalaron en Inglaterra impulsaron un proceso expansivo permanente. O sea, empujaron a los bretones a lo que hoy es Gales, a Cornwall, y a los bretones del sur de Escocia, y después avanzaron hacia el norte, o sea que incluso eso se potenció con la llegada de los normandos, porque los normandos obviamente derrotaron a los anglosajones porque tenían una mejor tecnología militar y administrativa, o sea que la conjunción de todo eso les dio una capacidad organizativa y bélica muy importante, y obviamente un territorio más rico, que lograron imponer su voluntad por derecha y por izquierda, digamos, a todos los pueblos, ¿no es cierto? La anglización de Escocia en realidad queda claro que no fue un proceso sino de implantación, o sea, David I, incluso en algunos textos he visto, Escocia, a diferencia de Inglaterra, no fue derrotada, sino que fue invadida por invitación, porque es lo que hizo, o sea, les dio tierras y el sistema feudal implicaba otorgarle un título de propiedad a tierras que estaban ocupadas, pero los que estaban no tenían título de propiedad. Y así es como entra el feudalismo, ¿no? Se produce una cosa media curiosa, porque las tierras bajas claramente adoptaron ese modelo. Las tierras altas tuvieron un hibridaje, es decir, los señores de los clanes, que se basaban en la antigua ley celta, adoptaron lo que les convino del feudalismo y pasaron de ser uno más del clan que le tocaba liderar a ser el señor feudal del clan, ¿no? El sistema de los clanes que se menciona corrientemente es un hibridaje entre los celta y lo feudal, pero no al estilo puramente normando, ¿no? Después se produce, y voy contestando cosas que por ahí están en distintas preguntas,
muchas de las reglas que vimos allí o de las normas que se enunciaron implicaron la obligación de esos terratenientes, a cambio de que el rey de Escocia, que necesitaba controlar el territorio, le otorgaba la legitimidad a tener esa tierra, a cambio de que mandara a los hijos a educarse a las tierras bajas o a Inglaterra. Entonces, es muy aguda la maniobra porque implicó un proceso de divorcio de la clase dirigente de la gente a la que servía. Por ejemplo, la sociedad gaélica tenía una serie de rituales, como por ejemplo, incluso está en proverbios, como que dice el foster brother, hasta tantas generaciones, y el hermano de sangre, hasta cuáles. ¿Qué quería decir? ¿No? Que, por ejemplo, el hijo del clan enviaba que su hijo fuera educado por familias del clan también, y él tomaba a su cargo hijos de otros. Así funcionaba antes, ¿no? O sea, no había un corte tan abrupto como el que sí se instala a partir de la anglicización, ¿no? Donde se produce un corte muy marcado entre el propietario y los tenants, digamos, ¿no? O sea que es un proceso largo de muchos años, ¿no? Entonces, llegando a lo del idioma, yo te diría que siempre ha estado detrás una cuestión de defensa de un modo de vida, ¿no? Que fue radicalizándose cada vez más a medida que el sur se alejaba, porque depende de cómo uno quiera pintar, ¿no? O sea, el sur escribió una historia de que la Escocia del norte gallego-parlante era atrasada. En realidad lo que pasó es que entraron a funcionar, empezaron a girar en la órbita de los intereses de Londres, básicamente. O sea, desde muy tempranamente la consolidación de Inglaterra como reino, alrededor del año 1000, sigue con su proceso expansivo. O sea, la idea de dominar toda la isla estuvo todo el tiempo. Eduardo I hace eso, ¿no? O sea, tardaron 60 años los ingleses en decir, bueno, está bien, son independientes. 60 años de guerras, ¿no? Y después siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, hasta que finalmente la ganaron porque un rey escocés que quedó como sucesor del trono de Inglaterra empezó a tomar el mismo criterio, ¿no? De unificación. Entonces, bueno, encontramos de que hay dos procesos paralelos a partir de ahí. Cuando cae después de Calauren la posibilidad política, material y militar de que Escocia siga siendo independiente, como lo había sido hasta ahí, y entra, digamos, de plano en la órbita británica, en esa época también estaba la expansión del imperio, claramente, ¿no? Los movimientos empiezan a ser exclusivamente culturales, ¿sí? Es decir, ya no hay más armas para esgrimir, entonces empieza a tratar de acotarse el impacto de las políticas anglófilas, digamos, ¿no es cierto? Yo mencioné algunas, ¿no es cierto? A lo cual era como una competencia, porque a eso se le redobló con la ley de educación, que aclaro que no es hecha por Londres, o sea, eso es hecho por las autoridades escocesas, ¿no? Muchas de estas cosas, ¿no? Por eso digo que es muy interesante el conflicto de identidad tremendo de verse como lo que no sos, digamos, ¿no? Básicamente por querer copiar un modelo que sin duda era exitoso, pero no era su modelo, ¿no? Yo sé que esto es una posición la que yo estoy tomando, debatible y argumentable, y que a mucha gente que no les va a gustar, pero bueno, es una visión particular, ¿no? Entonces, bueno, después se transformó en un movimiento, casi yo te diría, de lo cultural, durante, yo te diría, desde 1 siglo y medio, 2 siglos, hasta que evidentemente algo ha estado pasando en Escocia. Yo no soy un analista político ni nada que se le parezca, pero algo ha llevado a que en un referéndum que se hizo en el año 98, los escoceses masivamente dijeran: devolveme mi parlamento, ¿no? Y montaron un parlamento de funciones acotadas, pero ahí están. Y sin duda que eso marcó, ahí volvió a unirse lo lingüístico, cultural y social con lo político, porque la lapicera la tenía Escocia para aportar fondos, que también ha suscitado y sigue suscitando un caliente debate, porque hay gente que es totalmente anglófila, que no quiere saber nada con el gaélico, por tanto le parece que es dinero malgastado, con argumentos de que son pocos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hoy día. Entonces, bueno, no sé si respondí a tu pregunta, ambas cosas, ¿no? A diferencia de Irlanda, Escocia creo que ha sido más inteligente, en parte, también esto es debatible, porque no hizo una bandera política del idioma. ¿Sí? Irlanda sí lo hizo, fue la bandera, una de las banderas de la independencia, y si miramos los resultados, teniendo ellos mucha más autonomía que la que tiene Escocia, porque es un país independiente,
De hecho, el gaélico en Irlanda es el primer idioma oficial, no el inglés. Sin embargo, el inglés es el que se usa, ¿no? O sea, no han logrado imponerlo, digamos, como único idioma, como pasó con el hebreo en Israel, ¿no? O sea, no fue. Escocia, yo creo que, o por inteligencia o por miedo, yo creo de tener esta conciencia culpable y dividida, ha ido transitando un camino no de imponer. Y sin embargo es notable, porque por ejemplo uno ve o sea, la multiplicación de familias hoy que piden educación en gaélico, o sea, no dan en algunos lugares con su presupuesto para instalar la cantidad de escuelas que necesitarían. Hay otra barrera que es que no, por así decir, la formación docente es lenta, ¿no? Entonces, hoy la traba para la expansión está básicamente ahí, de ese lado. El segundo problema es la invasión de los medios y de la radicación de gente angloparlante que no tiene intención de aprender el idioma en las zonas comunitarias. Esto hay un informe que se publicó en el año pasado, creo que es muy crítico y que ha sido girado al Parlamento, de que tienen que, digamos, tomar medidas mucho más efectivas para proteger a las comunidades, ¿no? Son procesos muy largos que no quiero ahora entrar en tanto detalle. Bien, respondí tu pregunta de las clases sociales, creo, lo mencioné, ¿no? O sea, las primeras que emigraron fueron las de los terratenientes y la gente influyente. Hubo muchas medidas también para abolir a todos aquellos que eran las instituciones que sostenían la cultura, ¿no? O sea, al ser, por lo menos en origen, una cultura de transmisión oral, aunque en realidad se escribía desde antes que el inglés, como lo vimos hoy, ¿no? O sea, ya desde el año 600 hay cosas escritas, o en piedra antes, ¿no? Bueno, la transmisión no era por la letra escrita, la transmisión era oral, no hay que confundir que no podían escribir, pero transmitían en forma oral. Entonces, bueno, se atacaron mucho de estas instituciones, prohibiéndole a los señores terratenientes que fueran mecenas. O sea, ¿qué era lo que hacían? El séquito del jefe de clan tenía un montón de gente, tenía el cronista, el historiador, tenía el poeta, tenía el músico, que eran los que conservaban todo ese acervo cultural, ¿no es cierto? Bueno, todas esas instituciones fueron apuntadas para, por ejemplo, hay un edicto que prohíbe la entrada de cualquier poeta o cualquiera de esos a las ciudades, porque los burgos fueron el modelo de instalación normando, ¿verdad? Entonces les prohibían entrar a las ciudades, ¿no? Obviamente tratar de combatir la publicación de cualquier material, ¿no? O sea que bueno, lo que se produjo progresivamente fue un proceso de aculturación, ¿no? O sea, por eliminación digamos, de los intelectuales, de la inteligencia, de la cultura, sacar la rama política y ponerla de mi aliado y dejar al campesinado o a la gente sin liderazgo, ¿no? Eso fue lo que ocurrió. Migro a tu otra pregunta de qué pasa con el idioma. En realidad el idioma es un idioma muy rico, o sea, para ponerlo en números, el diccionario, que no es un diccionario muy elaborado, que existe, tiene 96.000 palabras, el que está en uso hoy, y es un porcentaje ínfimo de lo que hay. El proceso de armado, hay un proyecto que lleva ya varias décadas de armado del diccionario histórico del gaélico. Es un diccionario muy elaborado que toma cada palabra y busca todos los registros de eso en la historia. Hace una especie de genealogía del término, tiene 30 millones de entries para procesar, ¿sí? O sea que yo diría otro elemento, el gaélico, como yo mostré en el cuadro que mostró la evolución, no es como el castellano, que para hacer la etimología me tengo que ir al latín. El inglés me tengo que ir al francés, al latín o a algún idioma, o sea, son idiomas híbridos. El gaélico es un idioma, no voy a decir que es puro porque no existen las lenguas puras, pero tiene un porcentaje sustantivo basado en sí mismo. O sea, yo voy del gaélico actual al gaélico medio, al gaélico antiguo, al protogaélico, al protocelta, o sea, no voy a otro idioma. ¿Me explico? Entonces, el gaélico tiene la capacidad de generar sus propios términos. Entonces, eso ha dividido cuál es el camino respecto de la resolución de esto. Por ejemplo, televisión. Bueno, televisión no es inglés, ni castellano, ni nada, es griego, ¿no? O sea, ponele, o una mezcla del griego y latín, o sea, en realidad no es nada. Bueno, tenían dos. Decirle, como se hizo el intento, Kionark, que sería literalmente visión lejana, ¿sí? O poner television.
television es lo que se optó. ¿Sí? Teléfono también se dice en Phone, gaélico. phone se dice, phone, ¿sí? O sea, algunas palabras son incorporadas, otras hay también un proceso de redescubrimiento, ¿no? Por ejemplo, electricidad se dice javan, no se dice electricity ni electricidad, se dice javan, por ejemplo, ¿no? Energía es quark, o sea, hay palabras propias del idioma que son ancestrales, antes de que el inglés adoptara estos términos del griego o del latín, ¿no? Que pueden, y de hecho se usan, ¿no es cierto? Y se resignifican. Se amplían, digamos, quizás para incorporar una acepción. O sea que tenés ambas cosas, ¿no? O sea, hay recreación y hay reutilización de términos propios, ¿no es cierto? La ventaja que tiene, o sea, es un idioma enormemente flexible, porque la posición intermedia que tuvo en su origen hace que adopta modalidades que son parecidas a las lenguas romances, pero también puede hacer cosas como hacen las lenguas germánicas. De hecho, en su gramática es más parecido, se adjetivan detrás, el verbo va adelante, tiene un montón de particularidades que, por ejemplo, yo que lo enseño a gente que habla castellano, es más fácil para nosotros el manejo del género, ¿no es cierto? Un montón de aspectos son mucho más similares al castellano que al inglés de lejos. Pero si quiere, puede también hacer esto de adjetivar adelante. De hecho, para hacer palabras compuestas a veces se utiliza, ¿no? Bien, otras preguntas que me debo haber dejado colgada. Sí, tenemos una acá, pero antes de eso, Sí. Pasando por encima de la pobre gente que está ahí, una cosa que Sí. mínima, recién mencionabas esta situación y tiene que ver con una cosa que están preguntando acá, esta situación de estar en el medio entre estas dos ramas. Vos decías, los sustantivos tienen género Sí. en gaélico. Pregunta, ¿el sol es masculino No, y la luna femenino o al revés? Todos los astros son femeninos. Ah, mira vos, qué interesante. Porque Sí. en las lenguas germánicas el sol es femenino y la luna es masculino. Claro. Y en las, Ajá. Sí, las romances las lenguas es al celtas revés. tienen un sistema diferente, que clasifican por afinidad, por ejemplo. Entonces, todo lo que está en el cielo pertenece, en Es este caso, es femenino. femenino, ¿no es cierto? Entonces, el sol y la luna son femeninos, ¿no? Como las estrellas, los planetas, las estrellas fugaces, las constelaciones, etc. ¿no? Sí. Bueno, pregunto acá, tenemos un montón de gente que te agradece la exposición y que te elogia la exposición. Ujú. Y tenemos acá una pregunta que dice, en la charla mencionó dos ramas del gaélico, gaélico Q y gaélico P. ¿Cómo es en la actualidad la relación entre estas dos ramas del lenguaje? Ok, sí, Dice hago una Catalina, pequeña precisión. María Pierce. En realidad me refería por P y Q, dos ramas de las lenguas célticas, ¿sí? O sea, es un escalón arriba. O sea, el tronco celta, o sea, tenemos el tronco de las lenguas romances, de la que derivan el castellano, el francés, portugués, etcétera, no sé, el rumano. Tenemos el tronco celta, o sea, esos son primos, ¿sí? Dentro de los idiomas celtas hay dos ramas, ¿sí? Una P y una Q. Esa es como diría, una simplificación que se hizo para indicar que en algún momento, que no se ha podido precisar en la historia, hubo una transformación de un fonema, un sonido propio de las lenguas indoeuropeas, que es el Q, ¿sí? Que en la rama P, por alguna razón, mutó y aparece como P o B, ¿sí? De ahí que los que conservan el sonido Q indoeuropeo es la rama Q gaélica, ¿sí? O goidélico. Y la rama que se llama P es la rama britónica, ¿sí? De la cual derivan el galés, el córnico, el bretón de Francia, y el cúmbrico extinto, y se supone, porque la verdad que no se puede saber, el picto, ¿sí? O sea, todo lo de la isla grande de Bretaña era P, y lo de Irlanda y oeste de Escocia era Q, ¿sí? Así es. Y la pregunta entonces me decía... La pregunta decía, ¿cómo es en la actualidad la relación entre estas dos ramas? Bueno, los dos idiomas, por así decir, emblemáticos sería el gaélico en sus variantes y el galés. Esos son los que están. Y el bretón, que es un primo segundo, el galés y el bretón son como primos segundos, ¿no? De la familia. En realidad, hoy día, podemos decir que, no sé, yo calculo 2000 años después, no son inteligibles. O sea, el que habla galés no entiende gaélico, el que habla gaélico no entiende galés. Si uno puede, haciendo un trabajo, si es amante de la filología y le gusta leer, puede encontrar parecidos. Por ejemplo, alguien fue a tomar
T al sur y fue a Ti, no me acuerdo quién, Ti Casa de Té, ¿no? En el sur, digo, acá en la Patagonia, TY, ¿no? Bueno, Ti en galés, Tai en gaélico, casa. Din, ¿sí? En galés, teña, hombre. Que de paso se ha dicho, yo creo que don en español es una vieja raíz emparentada. ¿Sí? Cuando uno dice don Juan, curiosamente se refiere a un hombre, y en gaélico eso es teña. ¿Sí? O sea que hay algunas palabras, pero son ininteligibles. Si uno mira desde una perspectiva muy amplia, uno observa cierta estructura del idioma. Yo hice muy poquitito de galés, no tenía tiempo ahora de profundizar, pero me alcanzó para darme cuenta que ciertas modalidades de construcción son muy similares. Obviamente con el irlandés muchísimo más, o sea, el irlandés y el gaélico escocés tienen, digamos, muchos menos años de separación, al punto que con un poquito de esfuerzo uno puede leer y más o menos comprender el irlandés, supongo que viceversa también, y depende de la región de Irlanda, por ahí se puede entender cuando habla, ¿no? Si son del norte, de Ulster, más que de otro lado, ¿no? Bien. Bueno, acá Nicolás Bongiovanni, perdón si no llego a leer del todo bien todos los apellidos, Sí. pregunta en dónde se puede aprender el gaélico. Bueno, le están Acá preguntando, Catalina le agradece. están Sí. preguntando a la persona adecuada, ¿no? Bueno, sí. Bueno, acá en Argentina yo me he dedicado a tratar de difundir el idioma y todo esto de lo que estuve hablando, así que, digamos, eso lo hago para grupos de estudio de gente que está interesada en encarar ese tema dedicándole tiempo. O sea, que el que esté interesado, yo creo que en la última diapositiva puse un mail, si me quieren escribir no hay problema. Y si no, nos pueden escribir a nosotros y los comunicamos. Claro, para que no parezca que estoy pasando un chivo, debo decir que, bueno, obviamente se puede aprender en Escocia. La diferencia sustantiva es que, bueno, yo puedo brindar la experiencia de lo que significa aprender un idioma tan diferente, obviamente apuntando, digamos, o apuntalándolo desde el castellano, que facilita para aquel que no tiene acceso o un nivel de inglés como para poder utilizarlo como trampolín, ¿no? También obviamente hay opciones, yo mencioné hoy Duolingo, que tiene 1.200.000 personas aprendiendo, tiene sus limitaciones como cualquier programa de esta naturaleza, no es lo mismo aprender palabras sueltas que aprender el idioma, ¿no? Pero esos son algunos de los recursos, y hay algunos más, así que el que esté interesado, si me escribe o se contacta con el programa, lo podemos ver, ¿no? Sí. No sé si hay más, y si no voy yo, o... No, hagamos una de los No sé presentes si y yo les después- contesté todo, creo que Sí, intenté. por ahora ¿Quedó todo está respondido? perfecto. Bien. Sí. Una pregunta. El gaélico que se habla en Escocia, ¿es uniforme o hay algunas variantes regionales? Muy bueno. La respuesta es sí, hay variantes regionales, había más antes. O sea, como mencionaron acá, la geografía escocesa impone a lo social y a lo cultural un montón de ventajas y restricciones, ¿no? Y una de ellas era la inaccesibilidad. O sea, pensemos que no hubo caminos en las tierras altas hasta 1730. Después de la rebelión de 1715, el gobierno de Londres manda al general Wade que construye los primeros caminos para incursionar, para poder movilizar tropas, y construyen las fortalezas de lo que hoy es Fort William, que en gaélico llaman Gerastan, la guarnición, y Kilchoman, que sería Fuerte Augusto, ¿no? Que están sobre lo que sería el Gran Valle, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el aislamiento de la zona llevaba a que hubiera matices, ¿no es cierto? En la época que Escocia era mayormente gaélico parlante, y no estoy hablando de hace 500 años, o sea, el gaélico masivamente se habló hasta el siglo pasado, ¿sí? O sea, y había gente que solo... Sí, siglo XIX, perdón, me quedé yo. Sí, siglo XIX. Sí, yo mostré ahí que había 280.000 personas que hablaban gaélico, o sea, pensemos que la población de las tierras altas serían 350. Yo tengo algunos de los censos mostraban el 80% de la gente en muchos pueblos era gaélico parlante, y algunos eran monóglotas todavía. Estamos hablando de ese siglo, no estoy hablando del año 1000. ¿Sí?
Lo que ocurrió fue que el masivo retiro de la zona gaélico-parlante, fruto de todo lo que hablamos, tuvo un efecto benéfico en parte, que es que disminuyó la variabilidad. ¿Sí? O sea, hoy en día hay menos variaciones dialectales en Escocia que en Irlanda, por ejemplo, ¿no? O sea que hoy son muy pocas las diferencias por ahí en la pronunciación y el uso preferido de alguna palabra, pero es un idioma totalmente ininteligible y uniforme. Y siempre se caracterizó por tener una gramática uniforme, cosa que, por ejemplo, en Irlanda ha sido más complejo. Ellos tienen 3 dialectos actualmente que tienen diferencias mucho más sustantivas que lo que hay en Escocia. Escocia es bastante monolítico en eso, ¿no? Bueno, yo hago una pregunta y un comentario que vos recién decías, no quiero pasar un chivo, bueno, yo voy a hacer también una publicidad. La pregunta tiene que ver con esto de, está bien, vos recién decías la cantidad de gaélico parlantes que había en el siglo XIX, porque si lo pienso con los números actuales, pensar que de esa población que migró acá haya registros de servicios en gaélico, gente en gaélico, me parece muy significativo, como pienso, en los números actuales, decir, el porcentaje es tan chiquito. Si de los que vinieron hay un grupo significativo que hablaba, significativo porque hicieron eventos, me acuerdo también hay algún registro de alguna boda a la forma de las tierras altas y demás. Entonces, bueno, siento que es bastante significativo que del porcentaje chiquito que migraron para acá haya un porcentaje de gaélico parlante, me parece significativo. No sé si querés hacer una reflexión sobre eso, pero antes quiero hacer un comentario. Vos mencionaste varias veces que en esta iglesia hay varios libros o cosas así. Eso es porque estamos en el Espacio Cultural San Andrés, donde la Universidad de San Andrés da sus posgrados en historia, que funciona en el edificio tradicionalmente de la iglesia escocesa en Argentina. Y también mencionaste una revista que dijiste que había sido sustraída. Sí, una revista de la iglesia, un ejemplar de la revista que desapareció. Bueno, desde el Espacio Cultural estamos lanzando un programa para revalorizar el legado escocés, y uno de los proyectos que muy pronto vamos a estar contando a través de redes y demás es que recuperamos, entre otras cosas, ese volumen de la revista. Excelente. Así que está acá abajo, en un rato podés ir a chusmearlo. Bueno, me llevo una buena noticia. Así es. Una buena noticia. Sí, ahí me di cuenta que no respondí una parte de la pregunta, que era qué representaba la gente gaélico parlante acá y si había sido naturalmente o había sido un intento de recuperación. No, esta gente era nativa de allá, que vino con el idioma acá, y no fue un intento de recuperar lo que hizo el pastor. O sea, el pastor pertenecía a su comunidad allá también. Él nació en esa zona, estuvo unos años en Paisley, al sur de Glasgow, en la iglesia gaélica de allí, y de allí lo mandaron acá, básicamente para atender a esta gente, que lamentablemente no hay un censo para saber cuántos son. El número parece muy pequeño de lo que él menciona, unas 12 familias, que es nada, o sea, es muy pequeño el número, pero seguramente habría más gente, y eso es lo que él menciona en esa zona donde él iba. Hay otra mención que dice que vivían muy apartados unos de otros, incluso en la crónica comenta la odisea que era trasladarse sin caminos, cruzar ríos vadeándolos a caballo. O sea, realmente uno no era agarrar el auto y parar en el estacionamiento y venir acá a esta iglesia, ¿no? Entonces, uno no sabe cuánta gente realmente hubo. Y en la zona de Florencio Varela había suficiente gente como para que meritara dar un servicio, y en Capital había suficiente gente, como se mencionan, 15 o 20 personas que se enteraron sobre el momento, pero después critica, tenemos que avisar con más tiempo, ¿no? O sea que ya en esa época pasaba, ¿no? Ok, o sea que eso fue así. Lamentablemente, yo creo que esta sensación vergonzosa que tenía, fruto de todo lo que hablamos, que tenía la gente que hablaba gaélico, de ser vista, que si hablaba gaélico iba a ser, como yo diría, no solo criticada, sino que iba a ser despreciada, ¿no? Y no tomada en serio, llevaba a que el gaélico lo hablaran dentro de la familia, pero hacia afuera, si estaban con gente de la comunidad, iban a hablar en inglés.
Y si no, si se casaban con gente no angloparlante, adoptaban el castellano. O sea, ellos tenían una... Y esto ha sido visto en muchos lugares del mundo. Ha pasado en Estados Unidos y en Canadá, que también, por ejemplo, un escocés de los Highlands era capaz de casarse con una mujer aborigen. Cosa que probablemente una persona de los Lowlands o de Inglaterra tenía una visión, digamos, distinta, donde eso no era algo tan factible, digamos, ¿no? O sea que tenían una propensión a asimilarse mucho más que otros británicos por ahí, ¿no? Por ahí quizás los galeses un poco también, ¿no es cierto? Entonces eso en parte también jugó en contra, porque no preservó el idioma, por ejemplo, ¿no? O sea, pasada la segunda generación, el idioma se perdió. Yo no encontré nadie dentro de los descendientes, respondo a la pregunta, que haya conservado el idioma, por ejemplo, ¿no? O sea que eso va también como una crítica que ocurrió también en Escocia. En Escocia es un tema donde la gente grande que sufrió tremendamente, ahí había un último punto en esa lámina larga que decía Nacho-Roji, que quiere decir el palo de colgar, ¿no? Bueno, había una cantidad de medidas punitivas a los chicos en las escuelas cuando los encontraban hablando gaélico, de ridiculizarlos, burlarlos, azotarlos, le colgaban un palo, digamos, y lo ponían en un rincón, lo ponían sentado delante de la clase y la clase lo tenía que burlar. Era tremendo. Y yo he conocido amigos allá que dicen, no, yo no le hablo en gaélico a mis hijos, les hablo en inglés, ¿no? O sea, realmente no es un proceso casual, ¿no? Cuando uno entra en todos estos detalles, realmente ve cosas muy duras, ¿no? Bien, no sé. Tenía una pregunta muy cortita. Pensaba si no se recuperó, no quedó el gaélico en otro país. Sí, buena pregunta. Pues, ¿sabes por qué? Porque nombrabas a los galeses. Yo, bueno, los galeses sacaron una comunidad autónoma, más bien cerrada en sí misma, también se comunicaban con el resto, pero digo, también preservaron su cultura de esa manera. Bueno, sabemos que la comunidad escocesa acá también terminó dispersándose, la primera, ¿no? Pero quizás en algún otro país del mundo haya quedado una cosa más de pertenencia. El único lugar así con esa característica es Canadá, en Nueva Escocia, donde ahí la migración fue bastante temprana, ¿no? En 1750 aproximadamente, y aún hoy día permanecen. Hay todo un trabajo muy fuerte y muy interesante de recuperación que están haciendo. De hecho, allá hay una universidad, la Universidad de San Francisco Javier, hay un college dedicado a la promoción de todo lo que tiene que ver con la cultura gaélica, y recientemente abrieron la primera escuela gaélica, ¿no? Escuela, me refiero a la escuela pública, ¿no? Ahí hay un trabajo muy interesante y con metodologías no convencionales que han sido sumamente efectivas. O sea, creo que por lo menos algún trabajo que yo leí en, qué sé yo, no sé, del 2006 al 2012 creo que era, o sea, 6 años, triplicaron el número de gaélico hablantes con un método de aprendizaje rápido, ¿no? O sea que ahí tenés un ejemplo de lo que mencionás. Ha habido comunidades aisladas, pero creo que hoy día no continúan, en Vancouver, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, un centro muy importante, y también en Nueva Zelanda. De hecho, Nueva Zelanda recibió muchos inmigrantes. De hecho, ahí hay una ciudad que se llama Dunedin, ¿no? Que es gaélico, eso mal pronunciado. Es Dunedin. Dunedin es Edimburgo, por ejemplo, ¿no? Después hay otra que se llama Balclutha, que es un nombre mítico de la capital de los bretones en Escocia, que hoy se llama Dumbarton, que en realidad es Dunpreston, el fuerte de los bretones, quiere decir, ¿no? El nombre que le daban era ese, Balclutha, que era el pueblo del río Clyde, ¿no? Y hay un lugar así en Nueva Zelanda. O sea que hay, de hecho acá había un par de escoceses, lo leí el otro día, uno no termina de descubrir, 2 escoceses que seguramente venían de la zona gaélico-parlante, se radicaron en Carmen de Patagones y tuvieron una estancia que se escribe Balcluther, TH, ¿no? Uno, bueno, se puede pronunciar como cada uno le guste, porque en realidad yo estuve investigando de dónde viene, incluso
allá en Escocia hay una organización nueva, ¿cómo se llama esto? Una agencia que se llama Anamanath Tunahalapa, que investiga todos los place names para ponerlos correctamente en los carteles, ¿no? Entonces yo le decía, a mí me suena como una corrupción desde el Scots o desde el inglés de Balquhidder, ¿no? ¿Sí? Que es Balquhidder, que es un lugar que está en el centro de Escocia. Balquhidder lo habrán visto en algún mapa, ¿no? Y me suena esto de Balquhidder como eso, ¿no? O sea que probablemente para resolver el enigma tengo que saber de dónde vinieron, ¿no? Porque la gente no era muy original, tomaba el del pago chico, ¿no? Así que bueno, Escocia es representada en Nueva Escocia, Canadá, no Nueva Escocia, Entre Ríos. ¿Sí? Bueno, Saben que hay una Nueva Escocia en Entre Ríos, ¿no? Sí. O sea que Entre Ríos vendría a ser el lugar donde hubo mayor cantidad de gente que hablaba gaélico, ¿no? Sí, los puntos que yo encontré o sea, siglo XIX, ¿no? Porque siglo XX es otra historia. Siglo XIX claramente fue Entre Ríos y la zona sur de Gran Buenos Aires, por la zona de Florencio Varela, Quilmes, Temperley, ahí por ahí. En el siglo XX hubo una inmigración en la época de la depresión, fundamentalmente de las islas, todos gaélicos parlantes que fueron a la Patagonia, ¿sí? Muchos. De hecho yo conocí uno de ellos que hablaba gaélico y castellano, porque ya el inglés se lo había olvidado. Y vivía ahí, falleció en como ya Río Grande hace 10 años, 12 años. ¿Sí? Bueno, tenemos un par de preguntas más acá desde los que están mirando online. Guillermo, ¿hay bibliografía sobre el gaélico en la Argentina? Pregunta Mercedes Yusre. No, lamentablemente no. O sea, hay estas menciones que obviamente no es exhaustivo lo que yo he dicho, seguramente puede haber algo más, pero no hay ningún libro en sí que trate sobre eso, y es un capítulo sobre el que se ha hablado poco, creo. En realidad yo puedo solamente referir, creo, Alina, que vos has hecho un trabajo muy exhaustivo en su momento y me habías referido que no habías encontrado mayormente menciones, ¿no? O sea, este trabajo de buscar estas menciones... No desde la historia. Claro, lo he encontrado en las revistas de la Iglesia, donde ha quedado algún registro de directo o de terceros, ¿no? Bueno, ahí está justamente el reverendo Fleming cuando informa a la comunidad que ha comprado Biblias, entre ellas varias en gaélico, ¿no es cierto? Y qué sé yo, 15 o 20 años después dice, ya no tengo nadie que las pida, entonces hay alguien interesado, yo las dono, ¿no? O sea que uno puede seguir ese circuito, ¿no? ¿Por qué lo ganaste? Sí, claro. O por lo menos porque no quedó registrado a quién se las donó. Claro. Lo vamos a buscar. Sí. Yo, no hay nada así específico, Mercedes, no. Acá Mercedes agradece. Bueno, y Mónica Santos Cristal dice, pude integrarme tarde y espero que cuelguen la conferencia en la web. No te preocupes, Mónica, que efectivamente va a estar disponible en YouTube. Tarda unas horas, pero después está todo colgado. Y disculpen si pregunto algo que ya se dijo, creo que no. ¿El gaélico influyó en la especial pronunciación del inglés que tienen los escoceses? Es una Qué buena... pena que se pierdan los idiomas, un tema que Luigi Cavalli Sforza ya ha tratado. Muchas gracias. Bueno, la variante, bueno, este es un tema urticante y que es muy complejo de adoptar, ¿no? O sea, lo que hoy se llama, en esta cuestión de apropiación simbólica que yo digo, lo que hoy se llama Scots, ¿sí? A mi criterio y de otra gente más especializada que yo, mal llamados Scots, al punto que se le han buscado otros nombres, ¿no? Porque el verdadero escocés era el gaélico. De hecho, el gaélico era la lengua de los escotos, Scots, los que supuestamente venían de Scythia, ¿no? Entonces, esa era la lengua escocesa. Después del periodo anglo-normando, por este problema de establecer la frontera, aunque algunas familias tenían tierra en Inglaterra y en Escocia, como se ve en alguna película, ¿no? Entonces eso dificultaba mucho su problema de identidad, entonces empezaron a apropiarse de lo simbólico, al punto que se llamaron ellos, desde la lengua germánica que hablaban, el English, no English, sino English, empezaron a llamar al gaélico irlandés, ¿sí? O Ers, ¿sí? O sea, como extranjero, cuando en realidad los extranjeros eran ellos. Pero se apropiaron del idioma, de la identidad, el nombre del país y demás, ¿no es cierto?
Ahora, posteriormente, la convivencia de muchos siglos hizo que hubo un intercambio fluido entre ambas culturas. No es que era una pared insalvable. Había casamiento, comercio y un montón de cosas entre las dos culturas, de manera que el Scots incorporó muchos términos del gaélico. Por ejemplo, Glen no sé cuánto. El Glen, que también pasó al inglés, es clown, que significa valle. ¿Sí? Un strath algo es strath, que es un distinto tipo de valle, ¿no? O sea, un valle más cavado, un valle más irrigado, ¿no? Ben Nevis es Spain, que significa montaña, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? La palabra más típica es whisky, donde hay toda una discusión bizantina acerca de si es con E, si es con I, si es con esto. Bueno, whisky es la primera parte del nombre de la bebida en gaélico, que es Uisce Peha. ¿Sí? Uisce significa agua y Peha de vida. O sea que el whisky en gaélico es Uisce Peha. Y Uisce dio lugar a whisky, que ahora es whisky, pero originalmente los Scots lo habrán pronunciado Uiscebel. Es ¿Sí? el aquavitae. Claro. Entonces, esto es así, ha habido un comercio de ida y vuelta entre ambos en la incorporación de palabras. La pronunciación es muy diferente, digamos, ¿no? O sea, el gaélico, digamos, yo no me puse a analizar el inglés ni el scots, pero el gaélico tiene, de acuerdo, digamos, a lo que he recontado, más de 52 fonemas, ¿sí? O sea, tiene un registro sonoro mucho más amplio que el de castellano seguro y que el del inglés también, ¿no? Entonces, bueno, algunos sonidos se copian, han dado lugar a cosas curiosas, por ejemplo, deformaciones de apellidos. Por ejemplo, el apellido Mackenzie, ¿no? Es un paradigma de esto, donde aparece una Z que nunca hubo, ¿no? Porque el apellido era Mackenzie, que significa el hijo de Kenneth, ¿no? Ahora, los Scots, o sea, los habitantes del sur, escuchaban Mackenzie, y ellos tienen, cosa que no tiene el inglés, tienen un sonido de J. El Scots tiene J, el inglés no tiene J. ¿Sí? Entonces, ellos lo representaban cuando empezó digamos, a escribirse con un símbolo que parecía una Z, pero que representaba ¿sí? Maskanji. ¿Sí? Cuando pasa la imprenta, no hay ese símbolo. Entonces usan la Z. Y después la gente se olvidó, y el que lo agarró en inglés dijo, ah, Mackenzie. Pero en realidad es Maskanji. ¿Sí? O en mi propio apellido hay una K que no existe, por ejemplo, pues Mackiondai, que es hijo de Findlay. O sea, que es la FH en gaélica es muda, como le pasó al castellano antiguo, digamos, ¿no? Entonces, se proyecta el sonido de la K de Mac, hijo, sobre la vocal, y el que lo escribió, que no entendía nada, le puso una K, ¿no? Entonces, hay muchos apellidos con discusiones absurdas cuando uno entiende, hace que le va con A, va con I, es MacLean o es MacLean o es MacLuke, es Masqueñain, hijo del sirviente de Juan, ¿no? O sea, y así, ¿no? Eso, entrar en un mundo, eso es lo que yo digo, ¿no? El idioma es una llave. Bueno, tenemos una última pregunta, creo ya podemos ir cerrando, pero es una pregunta grande, así que te voy a pedir que logres resumirla. Guillermo, ¿qué sucedió con la comunidad Monte Grande? Wow. Que es otro tema entero. Lo voy a hacer así, tipo bullet point, ¿sí? Gran Bretaña reconoce la independencia argentina, primer país, la Argentina necesitaba entrar en el mundo de las naciones, firma tratado de amistad, navegación y comercio, 1825, y dentro de eso obtiene, obviamente, no da el reconocimiento en forma gratuita, sino a cambio de beneficios comerciales, la libre navegación del Paraná y una cantidad de cosas, y el gobierno acá, en esa época, gobierno unitario, quiere llevar adelante un proyecto de implantación de la colonia. Vienen los colonos en varios barcos, el Symmetry es uno, antes de ese llegó el Norval, y después llegaron otros, y cuando llegan acá, las tierras que el gobierno iba a ofrecer ya no estaban porque había cambiado el gobierno. Entonces las tierras no estaban, entonces los promotores de esta campaña, que eran los hermanos Parry Robertson, con algún otro asociado, creo que Tomás Fea, tienen que salir a juntar dinero. Yo leí en algún lado que fueron $60.000 los que tuvieron que poner de la época para comprar 3 campos donde se asentaron los colonos, que eran más o menos
originalmente unas 220 personas, 220, a las cuales se sumaron otros escoceses que ya vivían acá o que llegaron posteriormente. Para el año 28 había más o menos unas 500 y pico de personas viviendo allí. Era un verdadero suceso, un éxito la colonia esa, desde el punto de vista de la productividad que tenía, pero lo que ocurrió ahí fue la guerra civil. O sea, fusilan a Dorrego, se enfrentan unitarios y federales, Rosas de un lado, Lavalle del otro, la colonia en el medio. Hay registros de lo que pasaba, que les robaban las bandas de bandoleros, indios también. Todo el mundo se sumaba para sacar la riqueza que había y robarle ganado. Si se oponían, los mataban. Entonces, bueno, muchos tuvieron que desbandarse. Muchos fueron de vuelta a la ciudad. Otros se fueron más al sur, a Florencio Varela, a Quilmes, o Chascomús. La colonia escocesa de Chascomús, en principio deriva de la de Monte Grande, con el influjo de nuevos inmigrantes, ¿no? Yo el otro día justo tuve la oportunidad que no me acuerdo si fue en un censo económico que se hizo, 1860, el 25% de los terratenientes de Chascomús eran escoceses, por ejemplo, ¿no? Así que la colonia de Monte Grande, que fue un éxito, colapsó por motivos políticos a los 5 años de haberse iniciado. Muchas gracias, no sé cómo lograste resumir eso, tampoco yo no había podido. Bueno, agradecemos mucho, la verdad, toda la charla, que ha estado fantástica, y muchas gracias a todos los asistentes y sobre todo los virtuales también que han estado ahí presentes. Bueno, creo que corresponde un último aplauso, ¿no? Gracias por el interés, la paciencia y la atención y las preguntas, que demuestran un interés en el tema. Así que bueno, con gusto los que quieran continuarla se contactan conmigo. Gracias. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Diana Klein. Muy bien. ¿Sí? ¿Te gustó? No, finalizar directamente. Sí. A vos.